Conflictos armados, relaciones internacionales, soberanía, análisis coyuntural, táctica y estrategia militar, terrorismo. Sean todos bienvenidos a su programa Lógica de Guerra, un espacio informativo y de difusión sobre los conflictos humanos a nivel de los estados donde involucran total o parcialmente sus fuerzas armadas o componentes irregulares. Todo ello considerando sus dimensiones diplomáticas, sociales, políticas, psicológicas y económicas. Asimismo, aporta una visión didáctica sobre las cuestiones prácticas de la política de defensa de los países, la planificación estratégica, así como los aspectos operativos de la guerra moderna y no convencional. En este sentido, nuestro video de hoy se titula Afganistán, los pecados de Occidente. En 1978, Estados Unidos puso en marcha la Operación Ciclón, un programa de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para reclutar a fundamentalistas islámicos mujahidín, con el fin de luchar contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán y el ejército de la Unión Soviética. Desde entonces, se sucedieron diversos atentados y acciones armadas de los integristas religiosos. A finales de 1979, el Consejo Revolucionario derrocó al primer ministro de entonces. La retirada de las tropas soviéticas comenzó el 15 de mayo de 1988 y finalizó el 15 de febrero de 1989. 3 años después, los mujahidín consiguen hacerse con el gobierno. Tras los atentados en Nueva York y Washington, ejecutados por militantes de Al-Qaeda y respaldados por los talibanes en septiembre del año 2001, el país afgano volvió a ser invadido, esta vez por la OTAN, lideradas por fuerzas estadounidenses y británicas en la llamada Operación Libertad Duradera, como parte de la guerra contra el terrorismo o guerra al terror declarada por el gobierno de Estados Unidos. En 1992 se crea el Estado Islámico de Afganistán, el cual estuvo caracterizado por continuas luchas internas y ataques de países vecinos. En 1996, el movimiento talibán, respaldado por Arabia Saudí, Pakistán y las fuerzas árabes de Osama Bin Laden, llegó al poder tras la caída de Kabul. La doctrina de guerra contra el terrorismo, acuñada por la administración de George Bush, sirvió como fundamento para la invasión de Afganistán. El derrocamiento de los talibanes no condujo a mejorar la situación afgana como se pregona en Occidente. Tímidas reformas no pueden esconder los bombardeos indiscriminados, asesinatos perpetrados por parte de los beligerantes contra la población civil, así como la existencia de centros de torturas diseminados por todo el mundo al margen del derecho internacional público, violando sistemáticamente los derechos humanos y provocando mayores índices de pobreza. Este fue el resultado de la campaña militar de 20 años iniciada por Estados Unidos y sus aliados. La guerra contra el terrorismo, nacida a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue utilizado como pretexto por las élites de Estados Unidos para imponer un plan geoestratégico. Un coro de complicidades se sumó para legitimar agresiones genocidas contra la autodeterminación de los pueblos. Desde entonces, cobró fuerza una agresiva estrategia que marcó la doctrina militar de Estados Unidos, su política exterior y el desempeño de la OTAN. Desde la década de los 80, el Pentágono concibió a Afganistán como un enclave que sirviera de pivote para proyectar el poder político-militar contra algunos enemigos de Estados Unidos en la región. Los servicios secretos estadounidenses financiaron, armaron y apoyaron políticamente los grupos islámicos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China e Irán sufrían una amenaza en sus fronteras gracias a una planeada geopolítica pensada para imponer la hegemonía estadounidense. La invasión a Afganistán en el año 2001 acentuó esas amenazas por parte de la OTAN. Una de las principales motivaciones de la intervención norteamericana fue la dependencia estratégica a los hidrocarburos. Desde el siglo XX Europa, sedienta de energía fósil, pero sin una producción capaz de satisfacer su demanda, se adentró en esa dependencia estratégica junto con sus aliados norteamericanos. El control de los suministros de hidrocarburos hacia Europa significa no solo el monopolio de un mercado importante, es al mismo tiempo una poderosa herramienta geopolítica. El Mar Caspio, con sus enormes yacimientos de petróleo y gas, entra en la ecuación que explica la importancia de Afganistán para el tránsito energético. Una complicada telaraña de gasoductos, conflictos militares, tensiones geopolíticas surcan el Asia y, por consiguiente, sirven de telón de fondo a la guerra en Afganistán. La coalición liderada por Estados Unidos también enfrentó una enconada resistencia. Ni la supremacía aérea ni la tecnología permitieron un control efectivo sobre el territorio de Afganistán.
Los afganos, replegados en las montañas, aprovechando los lazos históricos con Pakistán, desdibujaron las fronteras, fortalecieron sus líneas logísticas a partir del tráfico de opio, cultivaron apoyos gracias a las sólidas alianzas internacionales y se aferraron a su tradición combativa en la resistencia frente a Estados Unidos. La lucha, hermanada contra el invasor extranjero, generó estrechos vínculos entre los talibanes con el resto del pueblo afgano. Les otorgó legitimidad política y ascendencia militar a estos grupos. Esto debe entenderse en el contexto de un pueblo caracterizado por sus tradiciones guerreras. Apoyar críticamente a los talibanes o criminalizarlos desde el enfoque de los medios de comunicación occidentales redunda en un fanatismo como el que caracteriza a cualquier fundamentalista. Reconocer el liderazgo de los talibanes valorando los aspectos étnicos, culturales, religiosos compartidos con un sector importante del pueblo afgano redunda en una mejor comprensión de los acontecimientos. A todas estas, ¿quién ganó la guerra en Afganistán? Karl von Clausewitz, desde su filosofía de la guerra, teorizó sobre la relación indisoluble entre la guerra y la política, así como la preeminencia de la segunda sobre la primera. La guerra impuesta en Afganistán fue cada día más cuestionada en Europa, repudiada en muchos países de Asia y satanizada por el mundo musulmán, así como condenada por muchos países considerados del orbe occidental. El gobierno títere afgano, caracterizado por la corrupción y la ilegitimidad derivada de su apoyo a los invasores, naufragó en la impopularidad. Por su parte, los talibanes se fortalecieron año tras año, al tiempo que la resistencia afgana ganaba nuevos territorios en las 34 provincias del país. Incluso sirvieron de muro de contención al enfrentarlos militarmente en Afganistán. Adicionalmente, la economía estadounidense acusa sensibles problemas, cuestión que se agrava con una guerra costosa, dilatada en el tiempo y en el marco de la competencia con una China emergente que disputa la supremacía económica. En ese esbozo político basta para evidenciar el callejón sin salida de la invasión estadounidense. La retirada de los Estados Unidos en Afganistán denota en lo inmediato una derrota para su política exterior. Es indudable que los talibanes desarrollaron una guerra irregular prolongada y ha conquistado el apoyo de una parte de la población y han ganado la guerra en ese sentido. Estados Unidos puso fin a su guerra más larga, declarada hace 20 años como respuesta a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. El último avión C-17 salió unos minutos antes de la medianoche del 30 de septiembre del año 2021. Tras el repliegue, el presidente Joe Biden dijo en un comunicado que la decisión de ejecutar la retirada provino de una posición supuestamente unánime entre los generales que le asesoran. De este modo, Washington deja en el poder a los talibanes, mismos integristas a los que Estados Unidos derrocó en los primeros meses de la misión armada hace 2 décadas atrás. Durante los últimos 20 años han muerto casi 2.500 soldados norteamericanos y decenas de miles de civiles, según estiman algunas organizaciones no gubernamentales. Quedan hoy a su suerte más de 200.000 afganos que ayudaron a las fuerzas extranjeras. Obviamente, estos colaboradores temen fuertes represalias por parte de los talibanes. Durante sus últimas horas en Afganistán, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se apresuraron a evacuar a los refugiados y a diplomáticos, además de los cientos de civiles estadounidenses que habían solicitado salir del país. En un principio, Joe Biden dijo que la retirada sería el 11 de septiembre del año 2021, pero decidió adelantar al 31 de agosto. Ni siquiera esperó a ese día, saliendo las últimas tropas el último minuto del día 30 de ese mismo mes. Tras la apresurada salida, los talibanes han dado garantías a la comunidad internacional de que ahora permitirán que aquellos que quieran abandonar el país lo hagan, tal y como ha revelado la Casa Blanca y sus aliados en un comunicado. Pero Naciones Unidas ha alertado de una inminente crisis humanitaria sin precedentes. Tras la salida del último soldado norteamericano, los islamistas celebraron abriendo fuego al aire con sus armas y en las redes sociales con consignas tales como "los invasores han huido de Kabul". Desde que los talibanes volvieron al poder a mediados de agosto del año 2021, Estados Unidos ha extraído de Afganistán a unas 120.000 personas en el mayor puente aéreo de la historia norteamericana. Recientemente, un atentado de Daesh ha matado a 180 civiles y 13 soldados norteamericanos.
De entre los evacuados hay aproximadamente 6.000 ciudadanos estadounidenses. Del resto, la Casa Blanca espera que unos 50.000 afganos que han trabajado para las Fuerzas Armadas norteamericanas en los 20 años de guerra sean acogidos como refugiados en suelo norteamericano. La retirada se ha convertido en la crisis más grave para el gobierno de Joe Biden, en que apenas en un mes ha perdido un 5% de su índice de popularidad. En este contexto, la aprobación del presidente se ha desplomado del 52% al 47%, según varias encuestas en ese país norteamericano. Sigue siendo más popular que Donald Trump a estas alturas de su mandato, pero menos que Barack Obama. Por su parte, el Pentágono trató de blindar el aeropuerto de Kabul durante las últimas horas de la evacuación. En su punto máximo ha habido 5.800 uniformados estadounidenses desplegados en el aeródromo de la capital afgana. La retirada de Estados Unidos en Afganistán denota en lo inmediato una derrota para la política exterior norteamericana. Es indudable que los talibanes desarrollaron una guerra irregular prolongada, han conquistado el apoyo de una parte de la población, ganando de esta forma la guerra. Los medios de comunicación al servicio de la Casa Blanca tratan de negar su derrota y evitar que en el imaginario colectivo se afiance la idea del ocaso de la hegemonía estadounidense. El mundo en este sentido está cambiando. Estamos a las puertas de una nueva realidad internacional que probablemente termine de florecer en los próximos años. Un nuevo mapa estratégico se vislumbra para los que sueñan con un nuevo modelo de convivencia humana. Por ahora, lo irrebatible es que se desmorona un mito: el imperialismo estadounidense no es invencible. Aquí concluye su programa Lógica de Guerra. Esperamos que el mismo haya sido de su agrado. Me despido no sin antes recordarles a nuestra audiencia que esta iniciativa es gracias al Estado.net, hegemonía cultural para un nuevo imaginario colectivo. Pueden ubicarlos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Mi nombre es Julio Cáceres y para mí fue un inmenso placer compartir con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.